understand why in the English language we only have one question mark at the end of the question? ¿Sabes por qué en el idioma inglés solo utilizamos un signo de interrogación al final de la pregunta? En la lengua española no sucede lo mismo. Utilizamos dos signos, uno al inicio y otro al final. Porque fue lo que se nos enseñó desde primaria, sino que es la regla gramatical de la lengua española. Pero, ¿por qué en inglés no sucede lo mismo? Porque en este idioma tenemos una manera de saber cuándo y dónde inicia una pregunta. ¿Quieres saber cuál es esa forma? Pues quédate en sintonía y mucho más. Hello. This is your English class, primer grado del nivel secundario. I am your teacher, Saily Padilla, ready to start today's class. Are you ready? ¿Estás listo o lista? Recuerda que debes estar en un lugar cómodo y tener donde anotar los aspectos más importantes de la clase. Recuerda prestar mucha atención y concentrarte porque así disfrutarás mientras aprendes desde casa preservando tu salud. Continuamos trabajando con la unidad relativa a solicitar y ofrecer información personal. La clase pasada aprendimos a preguntar la edad de alguien y además el lugar donde vive. ¿Qué te parece si hoy repasamos esos contenidos? Lo haremos a través de un ejercicio. Será de la siguiente manera. Yo te diré la pregunta en español y luego te daré 3 opciones para que elijas la respuesta correcta. Empezamos. Número 1. How do you say in English, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo dices en inglés, cuántos años tienes? Option A. Opción A. What's your name? Option B. Opción B. How old are you? Option C. Opción C. Where are you from? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cuántos años tienes? Option B. How old are you? Excellent. Segunda pregunta. ¿Dónde vives? How do you say in English? ¿Dónde vives? Option A. Opción A. Where do you live? Option B. Opción B. Where are you from? Option C. Opción C. What's your name? How do you say in English? ¿Dónde vives? La respuesta correcta es la A. Where do you live? Así se dice ¿dónde vives? En inglés. ¿Qué te parece si antes de responder esas preguntas repasamos los números del 1 al 20? Primero en español y en inglés y luego solamente en inglés. Empecemos. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. Ahora lo haremos en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Con este repaso ya estás listo para responder las preguntas. La primera era, How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se responde esta pregunta? I am, tu edad, y las palabras years old. Por ejemplo,
Si tienes 11 años de edad, puedes decir, I am 11 years old. También puedes omitir las palabras years old y decir simplemente, I am 11. Incluso puedes utilizar la versión contraída y decir, I'm 11. O, I'm 11 years old. Correcto. La otra pregunta, where do you live? ¿Cómo se responde? I live y añades la ciudad. I live in Santo Domingo. I live in Guerra. I live in Asua. No importa la ciudad. Solamente tienes que decir I live in y añadir tu ciudad de origen. Luego de este repaso, ya podemos empezar a trabajar con el contenido de hoy. Y hoy hablaremos de las question words, palabras de preguntas. Are you ready? Las question words o palabras de pregunta en inglés son partículas interrogativas que permiten a la persona conocer cuándo se hace una pregunta. Puede parecer muy confuso porque inician con las letras WH o contienen las letras WH. Pero para que tú no te confundas, te voy a explicar con ejemplos cuáles son estas palabras para pregunta. Así que presta mucha atención. Te lo explicaré en inglés y en español. Y luego lo practicaremos, tanto la pronunciación como la escritura. La primera palabra pregunta es what. What. Esta significa qué, cuál o cuáles. Por ejemplo, en la pregunta, what did you say? ¿Qué dijiste? What se traduce como qué. What did you say? ¿Qué dijiste? Otro ejemplo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Tercer ejemplo. What are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? En esta pregunta, what se traduce como cuáles. Recuerda que va a depender del contexto en la cual hagas la pregunta. Segunda question word o palabra pregunta. Where. Where significa dónde. Por ejemplo, cuando dices, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? O si haces la siguiente pregunta, where is the museum? ¿Dónde está el museo? Where is the museum? Siguiente palabra pregunta, how. How significa cómo. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás tú? How are you? ¿Cómo estás tú? Otro ejemplo, how do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? How do you go to school? Siguiente palabra pregunta, when. When. When quiere decir cuándo. ¿Cuándo? Por ejemplo, si te preguntan, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is Christmas? ¿Cuándo es la Navidad? Quinta, why. Why. Why significa ¿por qué? Why. Por ejemplo, si te preguntan, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why didn't you go to school? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Esas son las 5 palabras preguntas más utilizadas en inglés. ¿Qué te parece si ahora practicamos la pronunciación? Vamos. What. Repite conmigo. What. What. Where. Where. How. How. When. When.
Why. Why. ¿Recuerdas el significado? What significa qué, cuál o cuáles. Where, dónde. How, cómo. When, cuándo. Y why, por qué. Ahora vamos a escribirlo. Así que toma tu cuaderno y escribe. What se escribe W-H-A-T. Te lo digo en español. W-H-A-T. What. W-H-A-T. W-H-A-T. Where. W-H-E-R-E. W-H-E-R-E. Where. Te lo repito. W-H-E-R-E. W-H-E-R-E. Where. La siguiente. How. H-O-W. How. H-O-W. Te lo repito. H-O-W. H-O-W. Siguiente. When. W-H-E-N. W-H-E-N. When. W-H-E-N. W-H-E-N. La última. Why. W-H-Y. W-H-Y. Repito. W-H-Y. W-H-Y. Leamos juntos. What, where, how, when, why. Si lo tienes así, excelente. Te felicito. Ahora, es importante conocer para qué te servirá esta información. Cuando tú conoces las palabras preguntas en inglés, te van a servir para comprender cuando alguien te haga una pregunta y así sepas qué responder. Por ejemplo, si alguien te pregunta algo con what, la respuesta debe ser la naturaleza o identidad de un objeto. Si te preguntan con where, ¿dónde? Entonces la respuesta debe ser un lugar o un espacio. Si te preguntan con when, ¿cuándo? Sabes que debes responder con una fecha, un momento. Igual si te preguntan con why, ¿por qué? Ya sabes que debes responder con una razón, un motivo. Igual si te preguntan con how, ¿cómo? Debes responder con una manera, una forma o un sentimiento. Para comprobar esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Te diré una respuesta y te voy a dar 3 opciones de preguntas para que tú me digas cuál pregunta corresponde con la respuesta que te acabo de dar. Por ejemplo, número 1. Si yo digo, my name is John, ¿cuál sería la pregunta? A. How are you? B. What is your name? C. Where are you from? Si digo, my name is John, ¿cuál sería la pregunta? What is your name? Muy bien. La segunda. Si yo respondo, I am fine, estoy bien, ¿cuál sería la pregunta? A. How are you? B. Where do you live? C. Where are you from? Si respondo I am fine, la pregunta sería la A. How are you? Por último, en este ejercicio, si alguien responde I am from Dominican Republic, ¿cuál sería la pregunta? A. What's your name? B. How old are you? C. Where are you from? Si alguien responde I am from Dominican Republic, la pregunta sería la C.
Where are you from? Excelente. Muy bien. Ahora, para practicar más, vamos a atender una conversación en inglés entre dos personas. Mientras la vas escuchando, debes de seleccionar o identificar las preguntas que aparecen en la misma. Así que presta mucha atención para que puedas identificar cuáles son esas preguntas. Hey, good morning. How are you? Hello, good morning. I'm fine. What is your name? My name is Ricey. And you? I'm Iman. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Canada. And you? I'm from Dominican Republic. Where do you live in Dominican Republic? I live in Santiago de los Caballeros. Oh, great. Luego de escuchar la conversación, ¿pudiste identificar las preguntas que aparecen? Comprobemos. Lo haremos repitiendo nuevamente la conversación y haciendo una pausa cada vez que se haga una pregunta. Hey, good morning. How are you? Hello, good morning. I'm fine. La primera pregunta que apareció fue, How are you? Te repito cómo se escribe para que la anotes. How are you se escribe H-O-W-A-R-E-Y-O-U. How are you? Y significa ¿cómo estás? Sigamos escuchando la conversación para ver cuál es la siguiente pregunta. What is your name? My name is Ricey. And you? I'm Iman. Nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Escuchaste la siguiente pregunta? What is your name? What is your name? Y te recuerdo cómo se escribe. What is your name? What. W-H-A-T. Is. I-S. Your. Y-O-U-R. Name. N-A-M-E. Y recuerda el signo de interrogación al final. Sigamos escuchando para ver cuál es la siguiente pregunta. Where are you from? I'm from Canada. And you? I'm from Dominican Republic. ¿Escuchaste? La pregunta fue, Where are you from? ¿De dónde eres? Te repito la escritura. Where, W-H-E-R-E, R-A-R-E, U-Y-O-U, from, F-R-O-M. Y el signo de interrogación para cerrarla. Sigamos escuchando para ver cuál es la pregunta final. Where do you live in Dominican Republic? I live in Santiago de los Caballeros. Oh, great. ¿Escuchaste? La pregunta fue, Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Y se escribe W-H-E-R-E, do, D-O-U-Y-O-U, live, L-I-V-E. Where do you live? Hagamos un repaso de las 4 preguntas. La primera, How are you? La segunda, What is your name? La tercera, Where are you from? Y la cuarta, Where do you live? ¿La tienes todas? Felicidades. Muy bien. Quizás notaste que todas las preguntas tienen en común que inician con una question word o palabra de pregunta, que hace más fácil que podamos comprender su significado. Ahora bien, es probable que también hayas notado que en la conversación hay una pregunta que dice, ¿And you? ¿Te gustaría saber cuál es su significado? Para interpretarlo, vamos a escuchar la conversación de nuevo. Hey, good morning. How are you? Hello, good morning. I'm fine. What is your name? My name is Ricey. And you? I'm Iman. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Canada. And you? I'm from Dominican Republic. Where do you live in Dominican Republic? I live in Santiago de los Caballeros. Oh, great. ¿Lo notaste? Vamos a interpretar el significado de la pregunta "and you" repasando la conversación.
Cuando Iman le pregunta el nombre a Raisi, Raisi responde, My name is Raisi. Y luego dice, And you? Entonces Iman le dice su nombre. Por lo tanto, ¿qué tú crees que significa la pregunta And you? Muy bien, si dijiste y tú, estás en lo correcto. La pregunta And you significa ¿y tú? La utilizamos cuando queremos hacer la misma pregunta a la otra persona sin tener que repetirla. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, Where are you from? Yo te diría, I am from Dominican Republic. And you? Te estoy haciendo la misma pregunta sin tener que repetirla completa. Ensayemos un poco más. What's your name? ¿Cómo tú responderías? My name is, dices tu nombre y luego me preguntas, and you? Y así yo te respondo, my name is Saily. ¿Qué te parece? ¿Ya puedes usar esta pregunta dentro de una conversación? Claro que sí. Solamente tienes que decir, and you? Ahora pasemos a la sección Los preguntones de primero, donde escucharemos las preguntas que tienen algunos de ustedes para responderla. Lo haremos vía video WhatsApp. Escuchemos la primera pregunta. Profesor, en la clase pasada usted dijo que how old are you significa cuántos años tienes. Y ahora dijo que how significa cómo. ¿Cómo es eso? Muy buena tu pregunta. How, aparte de cómo, también significa cuán o qué tanto. Pero como en español no decimos qué tan viejo eres, sino cuántos años tienes, por eso la pregunta how old are you te la puedo traducir ¿cuántos años tienes? Escuchemos la segunda pregunta. Hello, teacher. Sé que why significa por qué, pero mi pregunta es, ¿cómo se responde a la pregunta why? Muy bien, estás prestando mucha atención a la clase. Why significa por qué. En inglés se responde diciendo because y luego la razón. Por ejemplo, why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Because I am learning English. Porque estoy aprendiendo inglés. Escuchemos la tercera pregunta. Hello, teacher. Necesito saber cuál es la diferencia de what cuando quiero preguntar en plural o singular cuál o cuáles. Muy bien. What significa qué, cuál o cuáles. Y el significado literal va a depender si la pregunta está en singular o plural. Por ejemplo, si preguntamos, What is your favorite color? Se va a traducir como cuál. ¿Cuál es tu color favorito? Y si decimos, What are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Entonces ahí se traduce como cuáles, porque está en plural. Escuchemos la siguiente pregunta. Hello, teacher. Tengo una duda que necesito que me aclare. Si what quiere decir qué, entonces yo puedo decir Yanni Keke en inglés como Yanni what. Muy buena tu pregunta. Pero Yanni Keke no se traduce Yanni what. Gracias por sus preguntas. Han sido muy interesantes. Espero que sigan prestando mucha atención y generando interrogantes para nuestra clase de inglés. Did you like today's class? ¿Te gustó la clase de hoy? Aprendimos muchas cosas. Una de estas fue las palabras preguntas, question words, que inician con WH o contienen WH. Repasemos algunas. What, qué, cuál, cuáles. Where, dónde. How, cómo. When, cuándo. Why, por qué. Además, aprendimos la pregunta and you, que utilizamos para no tener que repetir la misma pregunta que una persona nos ha hecho. Por ejemplo, si me preguntas, Where are you from? Yo te diría, I am from Dominican Republic,
And you? Estoy muy feliz de haber compartido contigo la clase de hoy. Te recuerdo que si quieres aprender más, debes practicar. Siempre, no te canses. Además, recuerda enseñarle a otros lo que has aprendido. Y si quieres seguir aprendiendo, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class.